Laura de Marco, buenas noches. Estamos con María Julia Oliván y con Federico Andajasi en la mesa de siempre. Y bueno, te agradecemos que en estos últimos programas, antes de que termine el año, nos dediques parte de tu tiempo. No, es un gusto. Gracias. ¿Cómo estás, Luis, Julia y Fede? Hola. ¿Cómo andan? Hola, Laura. Bien. Yo hablaba de chantaje, entre comillas, político de Cristina a Alberto, ¿no? Que fue uno de los ejes de mi editorial. ¿Vos compartís que Cristina lo está chantajeando políticamente a Alberto o tenés una mirada distinta o complementaria? No, yo creo que Cristina creó una criatura que se llama Alberto Fernández, una criatura política, pensando que esa criatura política le iba a ordenar la macroeconomía, que la iba a liberar de las causas. Ya a esta altura ella pensaba que iba a estar liberada de las causas y hoy se da cuenta de que no solamente sigue procesada ella y su hijo, sino que además ahora la Corte confirma la condena a Vudú. Ella supone que eso también le va a pasar a ella. Yo ahí hago dos lecturas, ¿no? Una es que me parece muy importante y que tal vez no le estamos dando la dimensión que merece, es que una parte de la justicia, y sobre todo la Corte, le está perdiendo miedo a Cristina. Y esto que vos comentabas sobre Santoro, la revocación del procesamiento de Santoro, y estas decisiones de la Cámara de Casación Penal que convalida la ley del arrepentido, con lo cual convalida la causa madre del kirchnerismo, la causa de los cuadernos, donde se prueba con muchísima precisión este entramado promiscuo entre funcionarios y empresarios de la obra pública. Esos fueron dos golpes muy grandes para ella. Y hay, sí, un sector de la justicia, que yo creo que también está apalancado con una ciudadanía muy empoderada, que quiere sacar de la cancha de juego a Cristina Kirchner. Me refiero al arco antikirchnerista, al arco que votó en contra del kirchnerismo, y que esos jueces también se sienten presionados por esa ciudadanía. Entonces, me parece que el dato político de la semana, o si querés del mes, es que hay una parte de la justicia que a Cristina le perdió el miedo, que hay una vicepresidenta que se siente debilitada. Yo creo que la carta fue una expresión de debilidad, de furia, de frustración de Cristina con esta criatura política que es Alberto Fernández, que no le está funcionando. Y todo su enojo frente a eso. Entonces va a utilizar el chantaje, va a utilizar esta frase que le dijo, mirá que si vos no me salvás a mí, después van a ir por vos. O sea, va a utilizar todo tipo de manipulación para lograr su objetivo, ¿no? Que finalmente alguien le está poniendo un límite, y quien le está poniendo un límite es la Corte en este punto, y una parte de la justicia, ¿no? La Cámara de Casación Penal, que es el máximo tribunal del país. Laura, María Julia te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo ¿Qué estás, pensás, Julia? ¿Hasta dónde pensás que puede ir con su plan Cristina? Porque estamos describiendo una situación de enojo, pero el enojo no queda nunca, en el caso de Cristina, en enojo, sino que hay un plan de acción que recién Luis estaba describiendo a través de todos estos personajes que se suponen laterales de la política, pero que describen un poco el pensamiento de Cristina. ¿Vos hacia dónde creés que va a ir con ese enojo? Yo creo que un límite muy grande también se lo va a poner la economía, ¿no? O sea, el Frente de Todos, el peronismo, va a ir contra su ADN, porque tiene que ajustar, porque si no ajusta la Argentina. Mira, yo el otro día lo entrevistaba a Guillermo Calvo, que es muy respetado, ¿no? El economista Guillermo Calvo, que es un gran observador además de la Argentina, y él y todos los economistas mínimamente racionales, respetados y prestigiosos, dicen que la Argentina está en un estado terminal. Ese es el diagnóstico. También, digamos, cerca de Cristina, lo que dicen, ella va a regular el ajuste, ¿no? Hasta dónde se ajusta. De hecho, deshizo todo el trabajo que había hecho Martín Guzmán y Alberto Fernández para hacer, esta nueva fórmula para los jubilados, que dicho sea de paso, contradijo todo lo que Alberto Fernández dijo al principio de su gobierno, ¿no? Que les iba a aumentar un 20%, finalmente los perjudicó porque cobraron mucho menos de lo que deberían haber cobrado con la fórmula de actualización que había propuesto el macrismo, que había propuesto Juntos por el Cambio. Pero mucho va a depender de si tiene que devaluar o no, si se devalúa o no antes de las elecciones, si los sectores populares cómo reaccionan cuando vean que para las fiestas, por ejemplo, se le van a encarecer mucho el precio de los alimentos. Claro. Hay algo muy inquietante que está pasando, que es que está aumentando la tasa de inflación.
El otro día lo alertaba José de Pablo, ¿no? Estaba Juan Carlos de Pablo, sí. Juan Pablo de Pablo, que lo que hiciste vos es una mezcla de José del Río con Juan Carlos de Pablo, digamos. Pero Federico tenía una pregunta para hacerte. Sí, Laura, este año va a ser probablemente un año de mucha confrontación. Y una de esas peleas va a ser la que encaró Cristina, sobre todo con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Horacio Rodríguez Larreta, que obviamente, digamos, él habla en nombre de ella, es una pelea de ella. ¿Cómo ves a la oposición en este sentido? ¿Cómo lo ves a Larreta? ¿Cómo lo ves a Macri? ¿Cómo vislumbrás esa oposición? Mira, yo creo, la verdad que yo me siento bastante decepcionada con la oposición, ¿no? Yo lo que creo es que la calidad de la democracia no solamente se define por su oficialismo, sino también por su oposición. Yo a Larreta lo veo desde que le han quitado los fondos a la ciudad paralizado. No sé si está a la altura de las circunstancias. Creo que el balance que hicieron del primer año de gobierno de Alberto Fernández fue tibio. Yo creo que la carta de Cristina, como decía Luis en su editorial, es un ataque, no solo es un mini golpe o un golpe blando, sino que es un ataque a la Constitución, es un ataque a la República, es un ataque a la democracia y a la justicia de la democracia. Es decir, ¿qué es lo que pretende? O sea, hacer incluso con estos testimonios que vos pasabas, Luis, también hubo testimonios de Fernanda Vallejos diciendo que la autonomía de la ciudad era imperdonable, pero no irreversible. ¿No? Hubo varios personajes así medio marginales, pero que expresan también al kirchnerismo duro. Digo, ¿qué pretenden ir contra la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires también? Entonces digo, ¿dónde está la oposición? ¿No? Es una buena pregunta. Y ya que hablas de oposición, Laura... ¿Dónde está María Eugenia Vidal, Luis? ¿Dónde está María Eugenia Vidal? Bueno, a ver, mi intuición, mi deducción informativa es que está esperando hasta marzo, supongo, para salir a la cancha. Pero es mi intuición informativa. Pero a propósito de eso, Macri hoy salió hace unas horas con una carta en donde se pregunta, ¿no era que iban a volver mejores? Quiero compartir algunos párrafos breves de la carta para analizarlos con vos, Laura, y con María Julia. Dale. Y con Federico. A ver si lo podemos ver juntos. La cauta de Mauricio Macri en Facebook. Creíamos que todos habíamos aprendido, que confiábamos en que había cosas que no iban a volver a suceder en la Argentina, que el gobierno partía de una posición más ventajosa que nosotros en 2015 y que la iba a aprovechar para profundizar lo que se había hecho bien. Teníamos la esperanza de que habían vuelto mejores. Pero el anuncio del cierre del aeropuerto del Palomar, mucho ruido hay con eso, para vuelos comerciales y otras medidas llevadas a cabo durante este año demuestran lo contrario. Hoy hay en marcha hay un plan activo y deliberado para entorpecer, clausurar, estropear o eliminar cualquier política implementada por nuestro gobierno, aún aquellas que de manera objetiva e incontrastable fueron beneficiosas para todos los argentinos. Y sigue, ¿no? Vos la habrás leído completa, supongo, Laura. Sí, sí. Sí, bueno, ahí hay claramente dos posturas de la oposición, ¿no? Una, la que encarnan Patricia Bullrich y Macri, una posición más dura, y otra, la que encarnan María Eugenia Vidal, Larreta, Jorge Macri, que el otro día Jorge Macri en una reunión de intendentes dijo, no podemos parecer gorilas, ¿no? Aún así, bueno, se han mantenido unidos, pero realmente yo creo que me da la sensación que es una oposición que no está a la altura de las circunstancias, ¿no? Rodríguez Larreta también está desaparecido hace un mes, desde que tuvo este episodio con el tema de los fondos. O sea, me da la sensación que no se da cuenta que hay por lo menos una parte del kirchnerismo, de la coalición gobernante, que está yendo contra la República, que está yendo contra la democracia, cosa, de cuento, que Cristina ya adelantó. Porque Cristina es sincera, no es que es sincera en lo que va a hacer, adelanta lo que va a hacer. Lo que pasa es que tal vez nosotros no terminamos de creerle. Mira, yo te cuento una anécdota. Una vez yo estaba en el estudio de Alberto Fernández, yo lo veía mucho, lo conozco hace muchos años, lo conozco hace más de 20 años, te diría, fue fuente de todos mis libros, y un día lo voy a ver, él ya estaba con Cristina, ya era su candidato él, y estaba conmigo, y en un momento recibe el llamado de Gabriel Sued, un ex periodista de La Nación, y le pregunta, ¿es cierto que quieren reformar la Constitución?
Y Alberto Fernández se enfureció, le dijo, no, bueno, no puedo repetir lo que dijo, insultos hacia el periodismo, cómo son, pero no. Y Gabriel, que es un periodista muy respetuoso, le decía, no, Alberto, este proyecto está en la página de la Cámpora. Quieren reformar la Constitución. Y él se quedó helado. No es el periodismo, es la Cámpora. Mira, Laura, yo los quiero invitar a todos, a vos también, Laura, a ver el siguiente informe que va a presentar Javier Mozo. ¿Por qué? Porque para mí es, de todas las cosas malas que tuvo la pandemia, lo peor es el año entero perdido en educación. Sí. Lo peor, yo no soy compartís, pero es para analizar después del informe, ¿no? Claro, totalmente. Pero no hay cosa peor. Pero yo quiero que le presten mucha atención a este informe. Primero porque está hecho muy bien. Segundo porque hay muchas consultas de gente especialista en educación, más allá de algún sindicalista que por quedar bien con uno o con otro, cerró la puerta con llave y no deja que ni en la provincia de Buenos Aires ni en el resto del país se vuelvan a las clases presenciales, lo que es una locura, porque eso en el mundo no pasa. Lo voy a saludar a Javier Mozo, así lo compartimos juntos. Javier, buenas noches, ¿cómo va? Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan por ahí? Muy bien. Exacto, vos lo estabas anunciando. Tenemos como 3 tweets, 3 placas que dan inicio a este informe que tiene que ver con el año perdido de la educación. Y vamos con el primero, escrito por Sebastián Katz. Tengo 63 alumnos. Es un dato impresionante este. Tengo 63 alumnos en 3 escuelas, con 34 no tuve ningún contacto desde que empezó la cuarentena. Mirá vos. Aprobaron 12, no aprobaron 51. Mirá vos. Solo en 4 casos la aprobación es holgada. Con los otros 8 aprobados no tuve dudas hasta hoy, escribe Sebastián. Así estamos. En el 2020, dice, es una tragedia educativa. Bruno Videla, también profesor, dice, tengo 184 alumnos en 9 cursos en 3 escuelas. Escuchen esto. 77 aprobaron este cuatrimestre, haciendo los 5 trabajos prácticos que envié. 38 aprobaron mandando los trabajos a último momento y 69 no devolvieron nunca un trabajo práctico en todo el año. Dale. Pero el señor ministro de Educación dice que el 95% tuvo vinculación pedagógica. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora, Javier? Vamos a ver un informe donde lamentablemente en 9 meses de clase no las hubo presenciales, que contrastan literalmente con lo que está ocurriendo en estos momentos en España, que están en el segundo pico de la ola de contagios, pero que sí tienen clases desde el mes de septiembre. Bueno, este informe yo le recomiendo que lo vean porque está muy bien. Acá está muy bien explicado todo y no hay ni un solo sesgo, son datos objetivos. Vas a ver a una profesora en España, vas a ver a Gustavo Yáñez, vas a ver a gente que sabe de educación diciendo el impacto gravísimo que hay en este año perdido, porque es un año perdido en la educación argentina. Mirá. Vuelta a clases en Europa tras 6 meses de caos. ¿Comparte la decisión de tener escuelas cerradas desde marzo pasado hasta la fecha? No, yo creo que eso ha sido un error grave. Me parece que era entendible los primeros 45 días porque todo el mundo estaba muy confundido, ¿no? Pero después creo que habría que haber pensado un esquema al menos de regionalización. O sea, me parece que hay provincias que en la primera etapa no tenían casos y que es una locura de haber dejado a los pibes sin clase cuando no había casos. Creo que esta idea de bajo la palanca y paro a todo el mundo fue una idea apresurada, no pensada, y yo creo que no se evaluó el costo que esto tenía para los chicos, ¿no? ¿Qué significa que en un país las escuelas estén cerradas teniendo en cuenta que en Europa, en plena ola de contagios por segunda vez, están abiertas y están teniendo clases los alumnos? En principio me parece que implica que la dirigencia tiene muy baja previsibilidad o prioridad sobre la educación y sobre lo que ella produce. Las escuelas abrieron ya hace casi 3 meses, ya está terminando el primer trimestre y bueno, en el momento en el que abrieron estaba empezando la segunda ola, pero se decidió abrirlas porque realmente se había demostrado que la incidencia
que podía tener socialmente el peso de tener las escuelas cerradas, tanto en la reactivación de la vida económica como en los distintos procesos educativos, era demasiado grave como para mantener las escuelas cerradas. Si no hubiesen abierto las escuelas, ¿qué hubiera pasado? Hubiera saltado por los aires completamente todos los procesos de equidad social que la escuela pública pretende garantizar, ¿no? O sea, la brecha social se ha acrecentado una barbaridad. Los que peor lo llevaban y los que tenían peores circunstancias en casa han vuelto realmente muy deteriorados a los entornos educativos. ¿En educación es un año perdido el 2020? No sé si se recupera. O sea, yo creo que las cuestiones de contenido son más fáciles, pero creo que los costos afectivos que esto ha tenido para los pibes son enormes. Nosotros empezamos a manifestarnos el 31 de octubre en Vicente López porque estamos pidiendo la presencialidad de nuestros hijos en las escuelas. ¿Por qué pensás que no se abrieron las escuelas y colegios? Lo que ha faltado, entendemos que es compromiso político para que haya, para que se avance en los protocolos y para que se empiecen a abrir las escuelas y que los chicos empiecen a volver de a poco. Lo que también empieza a pasar es que es desigual para todos los chicos. O sea, lo que está pasando es que se están generando brechas. No todos pueden llegar a alcanzar el mínimo de lo mínimo, ni siquiera. Mónica es la mamá de Tomás. Preocupada por la educación de su hijo, le pide a las autoridades de la provincia de Neuquén que le hagan repetir séptimo grado. Mi hijo en todo el año, cuando se largó la pandemia, la maestra hizo un grupo de WhatsApp y empezaron a subir fotocopias y todo se basaba en fotocopias. Al principio empecé a tratar de imprimirles todas las fotocopias, que él fuera haciendo lo que él pudiera solo, y cuando yo venía del trabajo trataba de explicarle algunas cosas. Pero hubo cosas que yo no entendía, que no le podía explicar a él. Llegó un momento en el cual le dije a Tomás, mira, yo la verdad que no te puedo explicar, hijo, le digo. Así que lo que vamos a hacer, le digo, es que directamente dejarlo por perdido al año y yo me voy a encargar de que las maestras te vuelvan a anotar en séptimo grado. ¿Te enoja o te da tristeza esta situación? Al principio era mucho enojo, no encontraba a nadie que me atendiera, nadie que me respondiera. Soy la que estuvo acá toda la pandemia. Entonces, ellos no me pueden decir que sí aprendió. Creo que muchos papás se dieron cuenta si sus hijos aprendieron o no. El ámbito escolar es el ámbito propicio para que ellos digan lo que les está pasando. Y nosotros no podemos escuchar esa voz porque no pueden asistir a la escuela. Los que tuvieron clase, los que insistieron, creo que esos, en términos de contenidos, no perdieron tanto, tuvieron un golpe afectivo muy fuerte. Pero creo que hay un grupo grande de la Argentina que además del golpe afectivo tuvo un golpe de contenido importantísimo, digamos, ¿no? Bueno, los cuentos que tenemos de niños con situaciones de ansiedad y situaciones afectivas dentro y fuera de la familia, pero importantísimas. Ahí está Laura de Marco, que quería tener una primera mirada de ella, por favor. ¿Lo viste el informe, Laura? Sí. Sí, lo escuché el informe. Está clarísimo que esto lo que aumentó y ahondó es la inequidad entre los chicos de clase media y los chicos de sectores vulnerables, ¿no? Hay 1 millón de chicos que se desconectaron de la escuela, cuando ya la deserción en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, era gigantesca. Y me quedé con este testimonio de esta señora que decía, yo hijo no te puedo ayudar, porque uno de los estudios revela también que los chicos que más han perdido son los chicos con papás con menor nivel educativo. Es decir, no es lo mismo papás de clase media que están trabajando en su casa, que pueden poner una banda ancha donde claro, que se banque, que los padres trabajen y que 2 chicos tengan computadora, que chicos que no tienen conectividad, muchos de ellos, o que la tienen, pero tienen papás con bajos niveles culturales. Entonces, acá los grandes perdedores fueron los sectores vulnerables, otra vez. ¿Comparten la mirada de Laura? Sí, a mí lo que me gustaría es que haya un sindicato de niños, ¿no? Porque la verdad que la cantidad de males que han sufrido los niños, hablamos de los contenidos educativos y la falta de conectividad,
pero después tenés un montón de chicos que no tenían ningún tipo de problema de comunicación, que no tenían ningún problema conductual y que los empezaron a generar por la falta de sociabilización, porque la escuela, más allá de los contenidos que otorga, construye la identidad de cualquier niño desde la interacción social. Cuando perdés, se te corta el lazo social y estás en una etapa de desarrollo, del neurodesarrollo. Bueno, yo lo sé, estoy empapada porque estoy todo el tiempo hablando con especialistas por el tema de mi hijo, pero es gravísimo y tengo un montón de conocidos que tienen niños de la edad de mi hijo, neurotípicos, que no tenían ningún problema. Y ¿Qué son neurotípicos? Neurotípicos son las personas que supuestamente no tienen ningún desafío en el neurodesarrollo, no tienen ni autismo, ni un problema en el lenguaje. El chico común y corriente, digamos, y comenzaron a tener algún tipo de distorsiones o de patologías, tuvieron que ir a ver psicólogos, bueno, perdón, yo no rompo ninguna confidencialidad si repito lo que dijo Federico, de consultas que recibía con padres que venían por niños grandes que volvían a hacerse pichín, ¿no? Sí. Totalmente. Pero además de los problemas en el presente, hay algo que es irrecuperable, porque lo que se pierde en un año de clase no se recupera. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la mecánica del cerebro de los chicos. Vos fíjate que un chico chiquito puede aprender un idioma muy rápidamente, un segundo idioma también muy rápidamente. Ahora, cuando ya sos más grande y cuando ya sos adulto, te cuesta muchísimo más aprender. Bueno, eso pasa con las matemáticas, pasa con el lenguaje, pasa con todas las disciplinas. Por eso, lo que se perdió es muy difícil de recuperar. Claro que sí. Laura, gracias por tu tiempo. Te voy a hacer una última pregunta porque enseguida voy a estar hablando con Daniel Santoro. Para mí, una de las mejores noticias del fin de semana fue que la justicia revocara la decisión de tratar y de procesar como un extorsionador a nuestro colega Daniel Santoro. No sé qué opinás vos. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso te decía que hay un sector de la justicia que está perdiendo el miedo y que me parece que el único que le sigue teniendo miedo a Cristina es Alberto Fernández, ¿no? Ese es el problema. Vos que si estuvieras con él, que estuviste varias veces, ¿qué le sugerirías a Alberto Fernández? ¿Tiene espacio, te parece a vos, para, no sé, hacer una cadena nacional y decir, yo no puedo resistir más esta presión, quieren romper el sistema, así que a partir de ahora denuncio a Cristina? Eso es impensable, ¿no? Eso no está en la personalidad de él, evidentemente, que cada vez se ha ido deformando más, ¿no? Él busca su amor y lo que encuentra es desprecio. Es un poco patético verlo, ¿no? Una persona que es inteligente, yo la considero inteligente. Creo que también es hasta un problema emocional de él, no solamente político. No le da el perfil para liderar y para hacer eso que decís. Creo que, a ver, no sé si tiene espacio, ¿no? Porque ella controla resortes importantes, controla el conurbano, es la reina del conurbano, en un país que tiene un 44% de pobres. Alberto aumentó un 10% la pobreza, controla los senadores, controla la Cámara de Diputados a través de su hijo, controla sectores importantes a través de la cámpora territoriales. La verdad es que no sé si le da, pero sí le da para tener espacios de autonomía mayores. Y no para hacer el papel triste que está haciendo de darle la razón, por ejemplo, en la carta que hizo, la tercera carta que hizo Cristina, donde lo ningunea al punto de que ni siquiera lo menciona, y él al otro día sale diciendo que Cristina tiene razón, ¿no? Me parece que podría ser un papel un poquito más digno. Gracias, Laura. Muchísimas gracias por el tiempo. Te vemos todos los jueves a las 10 de la noche y te escuchamos y leemos tus análisis también. Muchísimas gracias. Gracias. Un beso para todos. Chau, Laura. Enseguida vamos a estar hablando con Daniel Santoro. Ya llegó a